Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando del fin de largo. Hoy les dejamos la clase grabada, ¿sí? Para que ustedes puedan tener material para trabajar el día martes en sus grupos de trabajos prácticos. Bueno, la temática de hoy tiene que ver con las crisis familiares y el material teórico técnico que nos brinda este autor que se llama Frank Pickman, que es de la corriente sistémica. Su libro se llama Una teoría de las crisis familiares, ideas sobre la tensión y los obstáculos, para que ustedes ya vayan posicionando a la tensión y a los obstáculos como dos elementos de la técnica para el trabajo con familias que atraviesan una crisis. Bueno, ¿qué es la crisis? Ya lo hemos visto a lo largo de esta primera parte del año, no viene mal que la recordemos como este estado de cosas en el que es inminente y necesario un cambio en un sentido u otro. ¿Se acuerdan que Slyke decía puede ser un cambio para mejorar o para empeorar? La crisis es un punto de viraje en este sentido. Este autor apoya la idea de mejorar o empeorar. Es también un proceso fundamental para poder comprender el cambio y también los intentos que hacen los terapeutas para poder ayudar a estas familias en determinado momento, ¿sí? Como es el de la consulta. Y bueno, la aseveración que hacen todos los teóricos y técnicos de la crisis es que sin crisis no hay cambios posibles y a las familias les acontece lo mismo, ¿sí? Se operan los cambios en muchas ocasiones después de una crisis en particular. Bueno, acá ya entra a jugar el término de la tensión, que yo les había dicho que era importante para la perspectiva de este autor. Se produce una crisis, va a decir, cuando una tensión afecta a un sistema y requiere de este cambio que se aparta del repertorio usual del sistema. ¿Se acuerdan que muchas veces decimos que ante una crisis, las familias, los grupos, los individuos no pueden usar ya sea o los mecanismos de defensa o las estrategias de afrontamientos con las cuales se maneja habitualmente, ¿sí? Esta imposibilidad hace que haya este corrimiento y que el cambio que deba operarse tenga que ser inminente, ¿sí? También dentro de un proceso de crisis, los límites en la familia se aflojan y el sistema va a permitir el ingreso de alguien más, ¿sí? Que va a influir en el modo en que este sistema opera habitualmente, ¿sí? Este ingreso de un tercero puede ser el terapeuta o también puede ser un otro significativo que venga a acompañar en el proceso. Lo que sí es importante conocer es que cuando una crisis atraviesa una familia, las reglas y los roles se confunden, las expectativas y las prohibiciones se relajan, las metas y los valores pierden importancia, se reviven problemas que no han sido resueltos en el pasado y aumenta la tensión entre los miembros de la familia. Un terapeuta en esta situación puede o encontrar a esta familia desorganizada
muy disfuncional, sin un rumbo y ocupada en viejas rencillas y peleas, o puede encontrar a una familia mucho más enferma de lo que está, presumiendo que los conflictos revividos son los problemas reales y pase por alto completamente esta tensión en la que el autor nos va a recomendar hacer bien, ¿sí? Se cambia el foco, ¿sí? Se desconoce el problema real y lo que aparece como real son estas viejas peleas que emergen en una situación de crisis. A esta altura de las circunstancias, con esta familia intentando hacer algo, vamos a ver que puede intentar eliminar esta tensión de algún modo disfuncional, ¿sí? Que lo que se va a lograr es que la tensión se reduzca, pero que no se solucione el problema y de un tiempo a esta parte vuelva a plantearse la misma situación. O puede ser que esta familia esté intentando hacer uso de lo que el relajamiento de los límites le permite y hacer o tomar una medida de fondo como echar a alguien, divorciarse, permitirse una aventura o internar a alguno de sus miembros. O, en tercer lugar, puede presionar tanto a uno de los miembros que, o hasta el punto de que este miembro produzca síntomas y se coloque o se lo coloque en el papel de chivo emisario, siendo el objeto de miradas de todo el grupo y cambiando nuevamente de foco, porque el foco ya no va a estar ni en el conflicto ni en la tensión, sino que se va a depositar sobre este chivo emisario. Bueno, pero hasta ahora hablamos bastante sobre qué es la tensión y no sabemos bien a qué se refiere el autor cuando habla de ella. Pittman va a decir que la tensión es una fuerza que tiende a distorsionar. Esta distorsión puede pasar por deformar, desfigurar o encubrir. Las tensiones son específicas de cada sistema. Lo que es tensionante para una familia puede que no lo sea para la otra, ¿sí? En este sentido, volvemos a retomar lo que decimos cuando decíamos que las crisis son subjetivas, ¿sí? Y la cuantificación del grado de tensión también va a depender de muchas cosas, como por ejemplo los valores de esta familia, las expectativas que esta familia tiene y también la o el tipo de relaciones que se dan entre sus integrantes ante un sinnúmero de problemáticas que pueden haber dado origen a esta crisis, ¿no? Como por ejemplo una muerte, una bancarrota, las peleas, el divorcio del que hablábamos antes. Bueno, estos sucesos precipitantes, al decir de Sly Q, que llevan a esta familia en particular a tener una crisis. La tensión tiene algunas características o puede definirse según distintos parámetros. Aquí ustedes los tienen listados, ya vamos a ir uno por uno en una filmina específica. Puede ser manifiesta u oculta, ¿sí? Si las tensiones son manifiestas, crean menos problemas, ¿sí? O son más fáciles a la hora de poder identificarlas. Cuando algo le ocurre a un miembro de la familia que no es comprendido por el resto, se agrava la confusión
y el problema se dimensiona como mayor. En cambio, si la tensión es manifiesta, la familia puede unirse, los de afuera ofrecer ayuda, se puede pedir explícitamente esta ayuda, cosa que no pasa cuando es oculta, porque nadie del mundo exterior a esta familia se entera y tampoco nadie ayuda porque no está al tanto, ¿verdad? Bueno, la tensión puede ser aislada o habitual. La respuesta frente a la conducta habitual o recurrente, vamos a ver que es muy diferente a la que se da cuando esta tensión o esta conducta, producto de esta tensión, es aislada. ¿Sí? Al volverse recurrentes, dejan de ser un motivo de alarma, digamos, se naturalizan, y es aquí cuando se vuelven malsanas o doblemente disruptivas, si les queremos decir, ¿sí? Son familias que no aprenden de la crisis, que no pueden incorporarlo a la trama de vida familiar, se cronifican y, como decíamos cuando hablábamos de lo agudo versus lo crónico, lo que se cronifica muchas veces termina en enfermedad o en psicopatología. La tensión puede ser permanente o puede ser temporaria, ¿sí? Los miembros de la familia que desean que el cambio se concentre en los afectos y en los estigmas permanentes, va a ser diferente que aquellos en los que se resista a este cambio, ¿sí? Cuando vemos ejemplo de aquellos que desean el cambio, ustedes van a ver que acá se pone como ejemplo decidir un aborto, propiciar un arresto, hacer un salto a una infidelidad, ¿sí? La gente que se resiste al cambio solo ve los aspectos temporarios, ¿sí? de lo que sucedió y subestima las consecuencias a largo plazo, ¿sí? Las crisis pueden ser reales, perdón, las tensiones pueden ser reales o imaginarias. A veces no queda claro si una tensión es real o si no lo es. Desde nuestro rol de terapeuta no va a importar tanto esta veracidad, esta historia oficial, esto de que el episodio realmente haya ocurrido o no, sino que va a importar cómo podemos dimensionar las relaciones entre los miembros de la familia y las tensiones que se dan entre ellos, y ahí sí ver si éstas tienen la veracidad o, no le quiero decir falsedad, pero la irrealidad, ¿sí? Eso va a ser lo importante. Las tensiones pueden ser universales o específicas. Cuando las familias atraviesan un periodo de tensión, se concentran tanto en lo que les pasa que no logran darse cuenta de que la suya es una experiencia universal, que la comparten la mayoría de las familias. No obstante, que sean universal no alcanza para minimizar aquello de lo que hablamos siempre, de que son subjetivas, ¿verdad? Y siempre para una familia, el estar atravesando por un suceso que puede ser universal, puede que para ella sea la crisis de la vida de esta familia, ¿sí? Y que a partir de eso se produzcan algunas rupturas. Las tensiones pueden ser productos de fuerzas intrínsecas a la familia o extrínsecas a ellas.
pueden surgir desde dentro de esta estructura familiar, o esta familia puede encontrarse en una situación tensionante provocada por fuerzas que le son ajenas. ¿Sí? Acá hay que traer como ejemplo las crisis circunstanciales que apoyan su desencadenante en algún factor ambiental, y en este caso vendría a hacer lo mismo, ¿sí? Lo que es bueno y lo que le va a servir a la familia, como para quien esté llevando el tratamiento, es conocer quién es el enemigo aquí, ¿sí? Eh, Porque no es lo mismo pensar que es intrínseca a la familia, con lo que eso conlleva, de lo que traíamos antes, ¿sí? Despertar viejas rencillas o peleas, culpar a alguno de los miembros, a que si esta tensión se ha generado en el exterior y ha impactado en esta familia, ¿sí? Bueno, Pittman nos va a decir que es eficaz y es terapéutico cuando uno inicia la evaluación de una familia en crisis, centrándose en la tensión en sí misma y no en los síntomas específicos y asociados con el estado de crisis y con aquellas múltiples particularidades de esta familia en particular, valga la redundancia, que la ponen susceptible a esta tensión. Pero también nos advierte que esto no quiere decir que la tensión sea el factor más importante del problema, sino que es el factor más inmediato y el punto de acceso más neutral y más discernibles dentro de este complejo caos familiar con el cual esta familia llega a solicitarnos una ayuda. Bueno, Pittman nos va a proporcionar 4 categorías de crisis familiares. Él va a decir que nunca se dan en forma pura, que tampoco se dan en este orden, que puede que acontezcan todas, y esto no debe preocupar al terapeuta, ¿sí? El hecho de que él las categorice es justamente para que se pueda ver la complejidad de, sí, de los tipos de crisis familiares con los que uno se puede encontrar. Y acá el amarillo nos despertó. El primer tipo son las desgracias inesperadas, el segundo, las crisis del desarrollo, las terceras, las crisis estructurales, y las cuartas, las crisis de desvalimiento. La desgracia inesperada, va a decir Pittman, que es como la primera clase, la más simple, pero a lo mejor la menos común. En ella la tensión es manifiesta, aislada, real, específica y extrínseca, ¿sí? Los ejemplos que podemos ver es la muerte de alguien, que la casa se queme, una bancarrota, bueno, el equivalente a lo que nosotros conocemos como crisis circunstanciales, ¿sí? Si todos los miembros de la familia pueden hacer un esfuerzo para definir la tensión y los cambios que ésta requiere, quizás la crisis no destruya a esta familia, ¿sí? Tal vez lo que haga falta sea un cambio mínimo en la estructura familiar, según esta tensión perdure en el tiempo o se resuelva rápidamente, ¿sí?
Como complemento, los rasgos más importantes de la desgracia inesperada son que la tensión es obvia y que surge claramente de fuerzas ajenas a la familia. Más real sería imposible, no se la puede prever, nunca ocurrió antes, probablemente nunca vuelva a ocurrir, pero la familia va a tener que ensayar estrategias de afrontamiento para poder seguir adelante como tal. El peligro de estas desgracias inesperadas reside en la búsqueda de culpables, ¿sí? Muchas veces se hace demasiado esfuerzo en encontrar qué o quién podría haber hecho algo para evitar la crisis, muchas veces pasando por alto esto de que el suceso que precipitó viene del exterior, ¿sí? Este esfuerzo por encontrar a algo o a alguien va a revelar todo tipo de deficiencias personales y familiares, a las cuales entonces se podrá como echar o poner la responsabilidad de la crisis y traer un poco de tranquilidad, no siendo esto lo más adecuado, ¿sí? Como resultado, quizás se pase por alto la tarea real de hacer este esfuerzo común que habíamos dicho antes y adaptarse a la situación, y en lugar de ello se opte por un mecanismo de ataque y de defensa, cambiando o no los motivos en los que todos se enojan improcedentemente, y donde sin lugar a dudas no van a encontrar ni la respuesta ni la solución. Bueno, las crisis del desarrollo familiar, al igual que las del desarrollo personal, son universales, son previsibles, deberán ser manifiestas, pero pueden poseer algunos rasgos encubiertos, ¿sí? Pueden representar cambios en el estatus permanente y en la función de los miembros de la familia y no ser solo fases temporarias, ¿sí? Como por ejemplo un embarazo en la adolescencia, eh, como ejemplo típico que se me ocurre ahora, ¿sí? Pueden surgir a partir de factores biológicos y sociales más que de la estructura familiar, son muy reales, no tienen nada de único y sobre todo no pueden prevenirse por más que sean previsibles, ¿sí? Las crisis del desarrollo habituales abarcan desde el matrimonio, eh, desde esta conjunción de dos personas que vienen con historias y bagajes tal vez eh, muy diferentes, siguiendo por el nacimiento de los niños, eh, el ponerse de acuerdo sobre la crianza, las distintas etapas del desarrollo de los hijos, como el comienzo de la escuela, la entrada a la pubertad, la independización, el abandono del hogar por cuestiones también de la propia vida y evolución de estos hijos, el envejecimiento de los fundadores de la familia, la jubilación y etcétera, ¿sí? Algunos de estos cambios evolutivos son sutiles y graduales, otros son abruptos y dramáticos y se dan rápidamente en la historia familiar de esta familia. Algunos son determinados por las diversas etapas biológicas y otras por el condicionamiento de la sociedad, que muchas veces interpela
a los miembros de esta familia a hacer cosas que o para las cuales no estaban preparados. En cada estadio del desarrollo de la familia es esperable algún tipo de crisis. Acá dice, la familia tiene la obligación de adaptarse a esta cambiante capacidad funcional o al estado de este miembro que entra en la nueva etapa del desarrollo. Y muchas veces la pregunta es cuál es el costo de esto, ¿sí? Muchas veces la respuesta natural de la familia es demorar el cambio para que no se eleve la tensión y quede a la luz el conflicto, o incluso castigarlo o evitarlo con lo que esto también implica, ¿sí? Los problemas surgen cuando una parte de la familia trata de impedir la crisis en lugar de definirla y adaptarse a ella. Y también puede pasar que ante problemas cuyos miembros de la familia no quieren que acontezcan o deseen evitarlos a cualquier precio, estos cambios sean más rápidos o más pronunciados, pronunciando, valga la redundancia nuevamente, la conflictividad en el tiempo. Las grandes crisis de desarrollo tienen lugar cuando la estructura de la familia parece incapaz de incorporar este nuevo estadio del desarrollo. En muchos aspectos los cambios que ocurren en la terapia son como tensiones de desarrollo y pueden provocar crisis. Esto quiere decir que se llega a la terapia con estos cambios que se niegan a asumir, y esto genera el motivo de consulta, ¿sí? Los terapeutas que trabajan con crisis saben que el cambio terapéutico es frágil a menos que la estructura de la familia pueda adaptarse a este cambio para a su vez poder conservar el statu quo de la familia, ¿sí? Por eso muchas veces tal vez ustedes lo habrán visto en las materias evolutivas, ¿sí? Cuando uno se pregunta ante situaciones como una dificultad en un niño o una adolescencia muy turbulenta que requiere de una intervención psicoterapéutica y que sin duda van a traer cambio, si esta familia va a poder alojar a este miembro con sus cambios y acompañar. Eso es lo que Pittman nos quiere decir en esta última, en este último párrafo, ¿sí? Que la familia debe cambiar para poder adaptarse a las diferentes circunstancias y a los diferentes cambios que puedan darse luego de una intervención terapéutica. Bueno, las crisis estructurales son las más difíciles de ver o de pensarlas, porque son aquellas que acontecen en familias verdaderamente patológicas. Es de difícil
tratamiento, ya que la crisis no es producto del esfuerzo para producir un cambio, sino que muchas veces es el esfuerzo para evitar que ese cambio tenga lugar, ¿sí? Esto uno lo puede ver en las familias de psicóticos, donde transgeneracionalmente nace un nuevo miembro que va a ser portador de esta psicopatología, y su sola presencia ya lleva a que se cree un entorno muy, muy particular. Realmente el relato de las familias que tienen un miembro psicótico es muy difícil de seguir, y es muy particular en cuanto a la forma del lenguaje y a la estructuración familiar, ¿sí? Realmente es impactante el escuchar a una familia, por ejemplo, cuando uno de los miembros tiene su crisis de esquizofrenia en la adolescencia o en la juventud temprana, y concurre toda la familia a la sesión y uno los escucha hablar y realmente es de una sintaxis muy, muy particular, ¿sí? Acá Pittman nos trae como ejemplo familias que tienen un miembro alcohólico o violento o adúltero, como propias de esta categoría, ¿sí? También las que incluyen un integrante que recurre reiteradamente al divorcio, porque no puede sostener una familia estructurada por largo tiempo. Acá este autor incluye los intentos de suicidio, con los cuales yo tengo que sí alertar acá que los intentos de suicidio no se dan siempre en familias verdaderamente patológicas, como dice en el primer párrafo, sino que nos van a escuchar siempre diciendo que muchos intentos de suicidio son propios de la crisis, de las crisis de la vida cotidiana, los cambios de empleo, esto es permanente, por no poder sostener, las huidas del hogar, o los alborotos como reacción ante las tensiones cotidianas, alborotos en el sentido de una puesta en escena muy llamativa en toda esta familia ante tensiones ordinarias o de la vida cotidiana, ¿sí? A causa de este carácter excesivo que tienen las crisis estructurales, no es específico, es probable que esta familia nunca llegue a manejar eficazmente las tensiones con las que tropieza y sea una repetición permanente. Los cambios es difícil de verlos porque van a invertir toda su energía en evitarlos, independientemente de cuáles sean las tensiones que quedan indebidamente enlazadas a este cambio, ¿sí? Es como si estas familias dedicaran toda su energía a evitar
que ocurra alguna transición evolutiva, ¿sí? Hay familias que pueden repetir durante décadas sus crisis estructurales con el objetivo de evitar cosas tan mínimas como que alguien se case, se divorcie, se vaya de la casa o quiere emprender su propia vida, ¿sí? Pueden ser recurrentes, ¿sí? A menos que en la primera crisis de la serie se la pueda manejar como para resolver este problema interno. No es lo que habitualmente pasa, pero bueno. La tensión puede ser manifiesta, pero es probable que la crisis surja a partir de tensiones ocultas. Si una tensión real no provoca la próxima crisis de la serie, lo hará una imaginaria, ¿sí? El autor acá nos vuelve a decir que la crisis nada tiene que ver con la tensión y no es un esfuerzo por evitar, comprender o cambiar nada. Sencillamente estas familias funcionan de este modo, de vez en cuando, como respuesta a fuerzas misteriosas. Dentro de estas familias se repiten viejas crisis, eh, con lo cual un terapeuta que se embale en este tratamiento pueda quedar confundido o, por qué no, envuelto en esta misma situación, ¿sí? Hay dos cuestiones muy lindas para quien le interese este tipo de crisis. Una tiene que ver con todo el material que ha surgido a partir de trabajar el telescopage de las generaciones. Yo antes les decía, es esperable que en las familias de psicóticos cada 3 generaciones alguien nazca con este trastorno. Esto es lo que se estudió y se trabajó como telescopage de las generaciones. Y la otra era un libro que les quería recomendar, y que ahora me olvide. Bueno, me olvidé, no voy a parar la grabación por esto. Bueno, cuando me acuerde les digo, y si no, ustedes me lo recuerdan para las próximas clases. Pero bueno, a quien le interese trabajar con la psicosis, hay muchísimo material muy interesante al respecto. Bueno, nuestra última categoría son las crisis de desvalimiento, que se dan en familias en las que uno o varios miembros son disfuncionales y dependientes del resto de la familia. Este miembro que depende mantiene amarrada muchas veces a la familia con exigencias de cuidado y atención, que expresado así pareciera que fuera una manipulación, pero en realidad son tareas propias que el resto de los miembros tienen que hacer, como por ejemplo el cuidado de los niños. Es una tarea que se debe hacer. El cuidado de nuestros ancianos también, de aquellas personas con minusvalías o miembros con sí, patologías o
o disfuncionalidades que requieren del cuidado de otro. Cuando estos cuidados se dan dentro de la familia, puede que se agoten los recursos que esta familia tiene para con ellos y que sea necesario que alguien de afuera se incorpore al sistema para que brinde esta ayuda, ¿sí? Cuando esto pasa, cuando una familia queda sujeta a la ayuda de externos, puede que también quede en una situación de dependencia y a merced de los imponderables que puedan pasarle a estos ayudadores externos que hacen que se salga todo de control si surgen estos imponderables, ¿sí? Si existe una discapacidad crónica, es necesario que la familia pueda establecer con quién va a brindar esos cuidados, una relación en la que se tomen en cuenta todas las necesidades del grupo familiar, ¿sí? Y tal vez sea igualmente de importante que los miembros de la familia puedan entender la naturaleza de esta dependencia, ¿sí? Eh, que no deja otro lugar y que hay que trabajar para que todo esto llegue a buen puerto y todos puedan de alguna manera tener su lugar y ser eh, y tener sus derechos dentro de esta familia, ¿sí? Lo que sí, si el cuidador es externo, eh, los objetivos de la tarea y cuáles son las reglas en las que se va a dar la misma, podríamos llamarle del encuadre y del contrato, deben ser entendidas por todos y respetadas también por todos los miembros de la misma, ¿sí? Bueno, acá pone como ejemplo de si el modus operandi del cuidador resulta misterioso o algo oculto o algo que no esté o que no haya sido puesto explícitamente, la relación va a perder toda predictibilidad y ahí el caos va a surgir seguramente, ¿sí? Las crisis de desvalimiento pueden sobrevenir cuando las reglas del cuidador cambian y parecen no negociables o cuando el cuidador toma estas decisiones sin explicarlas, como les decía antes. Bueno, pasando a otro tópico a considerar, Pittman va a decir que es importante descubrir cuáles son los puntos de tropiezo de una familia, ¿sí? Definir la tensión es fácil, se descubre simplemente preguntando ¿por qué ahora? ¿Sí? Hay dos preguntas de los sistémicos que sirven muchísimo para la asistencia en situaciones de crisis, ya sea telefónica o en los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Una es el ¿por qué ahora? Y la otra es ¿qué ha intentado hacer hasta ahora? Y si esto que ha intentado ha servido o no. Para mí son dos preguntas cruciales que ayudan muchísimo a la hora de iniciar una ayuda con una familia, ¿sí? Para que estalle una crisis debe haber una tensión que exija un cambio y una inflexibilidad que impida que este cambio se lleve adelante. La tensión está
pero también algo que obstaculiza esta flexibilidad en esta familia en particular, de manera suficiente como para que los esfuerzos por reaccionar resulten inútiles y se queden ahí como estancadas. Hay que preguntarse cuál es en esta familia la inflexibilidad esencial, el punto de tropiezo que dificulta a sus miembros llevar a cabo los cambios necesarios para adaptarse a esta tensión particular. Sobre todo, preguntarse cuál es el cambio que esta familia debe evitar y quiere evitarla a toda costa, ¿no? ¿Qué hay en esta familia de tan precioso que deba ser protegido a toda costa al punto de crear en los miembros este displacer o este sufrimiento por el cual están atravesando, ¿sí? El terapeuta debe concentrarse no solo en aquellos aspectos de la estructura familiar que no funcionan en este momento de la crisis actual, sino en una mirada global de esta familia, ¿sí? Debe pasar por alto las respuestas simplistas ante preguntas sobre qué es lo que la familia no quiere que esta crisis cambie, advirtiendo que cada familia es peculiar y, como decíamos antes, las crisis que se dan en ellas también son propias de esta familia. Los puntos de tropiezo de la familia quedarán expuestos durante el tratamiento psicoterapéutico a medida que este terapeuta advierta las dificultades con las que la familia se encuentra, por ejemplo, como para asistir a terapia, al definir la tensión y al tratar de resolver o no el problema. Bueno, y ahora vamos a ver, por último, una serie de obstáculos, ¿sí? ¿Qué es lo que decíamos? El terapeuta tiene que ver dónde se hallan estos obstáculos. Los obstáculos pueden darse en la comunicación. A las familias muchas veces les cuesta hablar abiertamente de sus cosas, y mucho más si estas cosas son secretos de familia. A muchas familias le cuesta reírse de sí mismos y de las situaciones por las que tienen que atravesar. Hay familias que tienen miembros con diferentes estilos de comunicación, entonces ya eso se constituye un obstáculo en sí mismo, el que siempre hace bromas, el nerd de la familia, y diferentes maneras de manifestarse que otros no comparten. Hay temas de los que no puede hablarse en muchas familias y que forman parte de los secretos. Hay temas sobre los cuales no pueden discutirse. Habitualmente, sexo y dinero no son temas que se compartan en la mesa o en la reunión familiar. Y también hay familias en las que existen palabras que no pueden pronunciarse. Bueno, todos estos son los que constituyen los obstáculos en la comunicación. Hay obstáculos para la intimidad. La terapia familiar alienta la intimidad muchas veces a un nivel más alto del que la familia puede tolerar, porque
hay que sacar cosas que uno o cada uno de los miembros se ha reservado solo para sí. Hay familias que no toleran la proximidad y familias que no toleran la distancia, ya sea en lo físico como en lo comunicacional. Si la tensión es muy alta, no queda claro dónde empieza cada emoción y a quién le pertenece el problema, porque es una melange en la que todos los miembros de la familia parecen como inmiscuidos, y a veces se da hasta como una sensación de contagio, ¿sí? Si uno está, uno de los miembros está atravesado por una ruptura, por así decirlo, parece que la congoja los atravesara a todos y todos se alían para atacar a quien está del otro lado de la ruptura, ¿sí? Hay obstáculos para los roles, ¿sí? En todas familias existen los roles, muchos se asignan directamente, algunos roles son funcionales y otros son emocionales. Estas asignaciones de roles generalmente son claras y obvias, aunque pueden resultar conflictivas. Muchas veces estas asignaciones se dan en base a una diferenciación de género. Las mujeres cocinan, los hombres salen a trabajar, o si los hombres cocinan, las mujeres lavan los platos, por tomar pequeños ejemplos, ¿sí? Muchas veces la rigidez de roles puede originar una tendencia a la crisis, como así también la rigidez funcional o emocional. De repente, el proveedor de los recursos materiales deja de estar o pierde su fuente de ingreso. Si vamos al rol emocional, aquel miembro que proveía de distensión por su alegría, por su carisma, por su bondad, de repente se va de la casa o se enamora y todas esas características las vuelve afuera y no al interior de la familia, y eso también puede generar una crisis. Así como el rol funcional puede traer conflictos si se deja de desempeñar, el rol emocional deja más vulnerable a la familia porque en lo emocional se depositan muchas de las cosas, y muchas veces la cohesión de la familia pasa por el que desempeña el rol emocional. Obstáculos para las reglas, así como se determina quién hace qué y quién no hace tal cosa, las reglas familiares también determinan esto último, quién no puede hacer algo en particular, ¿sí? Al parecer, las reglas son más rígidas en aquellas familias que se sienten diferentes al mundo que las circundan, ¿sí? Estos son los grupos minoritarios, etnias, que estrechan más sus reglas para justamente no confundirse con el resto de la sociedad. Estaba pensando en algunas religiones donde un miembro de la familia que profesa esa religión no se puede casar o hacer pareja con otro de una religión diferente.
pienso en los menonitas como grupos minoritarios que tienen sus propias reglas de funcionamiento. Bueno, los padres menos presentes en la cotidianeidad de la familia insisten en establecer y conservar aquellas reglas que garanticen su presencia. Esto parece una antigüedad de cuando yo era chica, pero sigue pasando de esta manera, ¿sí? Personas viajantes que están por meses afuera, o sí, pilotos de avión, bueno, gente que tiene que pasar gran tiempo afuera, establecen reglas donde su presencia tiene que estar casi tangible por más que no esté físicamente, ¿sí? Aquellas familias donde los miembros se relacionan más directa y fluidamente tienen menos necesidad de reglas, ¿sí? Todo fluye porque justamente basan la estructura de esta familia en la confianza. Obstáculos sobre la historia familiar, y esto es bellísimo. No es que los obstáculos sean bellísimos, pero eh, para los terapeutas sistémicos o para ustedes mismos por ahí cuando han administrado alguna entrevista de historia vital o se han interesado por ella, esta parte de la historia familiar es como muy atractiva, pero también, por supuesto, puede ser muy conflictiva para aquellas familias que tienen algo de lo que vamos a ver ahora, ¿no? Cada familia tiene temas que nunca han resuelto y se guardan como en un depósito, en una cajita, que queda como reservorio para alguna disputa, ¿sí? Cuando algo pasa es como si se echara mano directamente de ese reservorio para echarle en cara a alguien más, ¿sí? Estos temas que nunca se han resuelto y se guardan, generalmente dan cuenta de una regla que se quebrantó en el pasado, ¿sí? El ejemplo puede ser un embarazo no deseado en generaciones donde esto era realmente un problema muy grande. Piensen en sus abuelos o a principios de siglo, ¿sí? Y que se guardan de manera tal que después termina siendo un murmullo y un grito a voces que en algún momento sale a la luz. Estos temas son de dos tipos: o quedan secretos o son tapados con mentiras, cosa que también se hace como una bola de nieve porque las mentiras son difícilmente sostenibles, o bien son abiertos, simbólicos, superados y no serían en este caso un obstáculo, ¿sí? Porque se han incorporado a esta trama familiar. Los secretos no pueden resolverse a satisfacción de todos, ¿sí? Y los simbólicos permanecen con el propósito de permanecer irresueltos, ¿sí? Muchas veces se necesitan de estos. Todos se guardan durante años y su permanencia demanda gran energía. Dentro de los secretos de familia más guardados están, como yo les decía, los embarazos,
los suicidios y el historial criminal de alguno de los miembros de la familia. Obstáculos para las metas, ¿sí? Al igual que uno individualmente, las familias se proponen algunas metas económicas, académicas, sociales, culturales. Si una meta no se cumple, suele ser motivo de disfunción familiar, al igual que si hay que cambiar o modificar alguna de las metas, ¿sí? Cuando no se puede abandonar una meta que claramente es inalcanzable, la inflexibilidad en cuanto a los objetivos puede malograr la respuesta a la situación de crisis y también a la ayuda, ¿sí? Hay grupos familiares que no pueden recuperarse nunca de una mala experiencia, sobre todo si se han obligado a vivir de experiencias ideales o de perspectivas ideales, ¿sí? Entonces, ante el no poder alcanzar una de esas metas, surge el derrumbe de esta familia. Hay obstáculos en los valores que tienen que ver también con la peculiaridad de las familias y cuestiones que se complejizan en la medida en que expresan el sistema de valores de uno o más de los miembros, que pueden ser compartidos o no. Digamos, si son compartidos, podría pensarse que no devienen en obstáculos, pero si no lo son, se presentan claramente, ¿sí? Estos obstáculos son los que resultan más importantes, pues tienen mayor probabilidad de generar resistencias ante la respuesta a la situación de crisis, ¿sí? Las inflexibilidades se aprenden generalmente en la propia familia de origen, ¿sí? Se adoptan metas, valores, sin cuestionarlos. El cuestionamiento viene justamente cuando este aprendizaje individual se tiene que conjugar con el aprendizaje individual de la persona con quien yo fundo una familia, ¿sí? Muchas veces se aprenden y se conservan estereotipos sin tener en cuenta el cambio social y quedan estas familias detenidas en el tiempo en cuanto a algunos valores que con el tiempo los hijos van asumiendo y van encontrando estos puntos de tropiezo con respecto a los valores de otras generaciones, ¿sí? Y acá es cuando se da el obstáculo. Bueno, esto es todo por hoy en este fin de semana extra large. Ojalá puedan ver este material y leer el capítulo de Pitman que está en el apunte, así lo pueden trabajar el día martes en el práctico. Bueno, les dejo un beso grande, que lo hayan pasado muy lindo. Nos vemos la semana que viene. Que estén muy bien.